mostrar ahora. Ya. Para la gente que está con Duque, sobre todo, que todavía no terminan de ver la materia de manera técnica, a grandes rasgos lo que vamos a ver es cómo asignar, cuánto dar, por ejemplo, acá tengo diferentes tarifas, no sé, tengo puestos de un avión, ¿ya? Y los puestos del avión yo los tengo a diferentes tarifas. Entonces lo que voy a hacer es asignar cuántos puestos voy a vender a X tarifa. Eso es lo que hacemos como básicamente. Como a 250 tantos puestos, a 150 tantos puestos, y estas son las clases. Eso es lo primero. Y lo segundo que vamos a ver es todo lo contrario. ¿Cómo voy a fijar precios a diferentes tipos de usuarios? ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos lo que hacemos. Y vamos con el ejercicio 1. Aquí les pegué los enunciados. Vamos con la primera parte. Este es un ejercicio clásico. Probablemente con Duque van a hacer algo similar si es que ya no lo hicieron. Y es, considera un avión con una capacidad de 300 asientos con 4 clases de tarifas definidas por los precios. Los valores de los parámetros de la demanda están dados en la siguiente tabla. En este tipo de ejercicios la demanda nunca va a ser definitiva porque si no sería un ejercicio básicamente como los de orga industrial o los de micro, que tenemos una tarifa y tenemos una demanda, sino que acá las demandas siempre van a distribuir de cierta forma y la mayoría de las veces van a distribuir de forma normal. Sí, Connie, esta ayudantía de Revenue Management. Ya, eso sería como problema 1. Encuentra los niveles de protección anidados para 3 clases de tarifas principales. ¿A qué se refiere con los niveles de protección anidados? Es netamente decir, ya, a la clase 1 le voy a dar estos asientos, a la clase 2 estos asientos. Por eso se llama nivel de protección. Porque yo voy a resguardar ciertos asientos para cierta clase sí o sí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y estos ejercicios son bien mecánicos. Aquí les escribí igual los pasos que van a tener que seguir generalmente cuando se enfrenten a este tipo de ejercicios. Que son, como tenemos tarifas, medias y varianza, lo que vamos a calcular es, primero, la media acumulada y la varianza acumulada. Entonces, la media acumulada nosotros sabemos que va a ser, en este caso, esta, en este caso, la anterior, más 75, y en el caso siguiente, 250. ¿Por qué decimos que la demanda de la clase 4 es ilimitada? Porque es tan barata que en el caso de asignar más puestos a la clase 4, siempre va a haber alguien que me lo va a comprar. ¿Ya? Entonces, de esto yo podría dejar todos a precio de clase 4 y me aseguraría de que los 300 asientos se van a vender. Pero lo que uno intenta hacer es ganar más. Entonces, por eso vamos a tratar de asignar una cantidad de asientos a diferentes tarifas. Para este caso, la capacidad máxima son 300 asientos. Me faltó calcular la varianza acumulada, que sé que básicamente, como son los mismos valores que la media en este ejercicio, va a ser lo mismo. Aquí este es este, más este, y este es el anterior, más este. Entonces, lo siguiente que calculamos siempre en este ejercicio de asignación de asientos, que tienen este nombre, este tipo de ejercicio, es calcular la tarifa promedio ponderada, y esto se hace solo por medio de fórmulas. Ustedes ya deberían haber visto por lo menos estas fórmulas que tenemos acá, que es la de la tarifa ponderada, la del BI y esta que es F de BI, ¿ya? Que o sea, tienen diferentes significados de acuerdo al parámetro que estemos utilizando. Por ejemplo, este de acá, que nosotros decimos que es el BI, es el nivel de protección de asientos. Esto le llamamos nivel de protección. En este caso, el XI va a ser la demanda acumulada, se lo voy a anotar aquí. El XI siempre va a ir siendo la demanda acumulada por los asientos. Y bueno, lo que les expliqué acá, que es el F de I con esta barrita, que es la tarifa promedio ponderada. La tarifa promedio ponderada solo la utilizamos para llegar a la respuesta final, que es cuál va a ser el nivel de protección por asiento. Entonces, calculemos la tarifa ponderada. Como vemos acá, la tarifa ponderada siempre se calcula de la misma forma.
que va a ser la media por la tarifa, y todo esto dividido en la media. Entonces, para el siguiente, como vamos viendo que esta es acumulativa, porque de hecho tiene esta barrita por lo mismo, es acumulativa, para el siguiente va a ser también la media por la tarifa más la media por la tarifa, o sea, es una suma ponderada que se va acumulando. Y todo esto va a estar dividido por la suma de estas medias de aquí. Y para el tercero es exactamente lo mismo. Esta va a ser igual. Y ahora le voy a poner suma producto para que se den cuenta de que haga lo mismo, porque me va a hacer este por este, más este por este, más este por este. Y todo esto dividido en la suma de las medias. Y ahí tengo entonces la tarifa promedio ponderada, que por sí sola no tiene un significado tan importante para el ejercicio, pero sí para lo que vamos a ver ahora. Ahora pasamos al F de BI, ¿ya? Que el BI es lo que nos importa al final, entonces lo que vamos a despejar finalmente, que es cuántos asientos voy a reservar. Entonces, para el F de BI, siempre lo voy a calcular de la misma manera, y es a través de esta fórmula de acá. F de BI es lo mismo, como ustedes ya saben, porque hemos visto desde que comenzaron a haber mantenimiento, que se le dice a una función acumulada. Entonces, F de BI va a ser lo mismo que la probabilidad de que haya una demanda menor o igual a BI. Y esta la calculamos con la fórmula. Y bueno, de hecho aquí ya la escribí. La fórmula siempre va a ser el FDI es la tarifa ponderada, menos la tarifa normal, ojo, no la tarifa ponderada, la tarifa normal del tramo siguiente. Entonces, si esta era de la clase 1, ocupo tarifa ponderada de la clase 1 con la tarifa normal de la clase 2. ¿Ya? Y todo eso dividido por la tarifa ponderada. Si se dan cuenta, esto en verdad es una fórmula. Y esto lo tengo que sacar para todas las clases. Y se repite, siempre tarifa ponderada del periodo, tarifa normal del periodo siguiente, dividido en la tarifa ponderada de mi periodo. Ahí ya tendría todo. Y ojo que en realidad nunca se considera esta clase porque tiene una media limitada, y después vamos a ver cómo se interpreta el hecho de que acá no haya nada. Entonces, para ver el BI, nosotros ya vimos que para poder sacar el valor que está acá adentro, cuando tengo una función acumulada, una función de distribución acumulada, siempre usamos esta fórmula de acá, distribución normal inversa, que es netamente para poder despejar, es como f a la menos 1 de BI. Entonces, vamos a hacer la distribución normal, ¿dónde está? Aquí. Inversa, y entonces voy a tomar f de BI, que esa es mi probabilidad, la media, que siempre voy a considerar la media acumulada, y la desviación estándar acumulada. Ojo, que los datos que nos dan son de varianza, entonces en este caso, para tener ese último dato, tengo que sacar la raíz de la varianza. Y ahí está entonces mi BI. Y eso mismo lo voy a hacer para cada una de las clases. Ya. Y aquí les puse un BI aproximado. ¿Por qué? Porque el BI es justamente este nivel de protección. ¿Cuántos asientos yo protejo por clase? Entonces no me sirve proteger 48.2 asientos. Como en este caso es la clase 1, si me sale 48.2, yo voy a poner que voy a proteger 49 asientos. ¿A qué me refiero? A que el BI se interpreta como los asientos que van a estar reservados solo para la clase 1 en este caso. ¿Ya? Es decir, nunca voy a reservar menos de 49 asientos para la clase 1. ¿Ya? Lo pueden ver como cualquiera de esas dos formas, les puse la interpretación completa para que vayan gastando. En la prueba cualquiera de estas interpretaciones va a estar correcta. ¿Ya? Sin embargo, como yo estoy hablando todo el tiempo de acumuladas, cuando ya aproxime el siguiente, yo voy a decir que 125, porque ojalá venda todos al precio más alto posible. Entonces voy a decir que 125. Este 125 representa los que están reservados para la clase 1 y 2.
siempre va a ser a partir de esta superior. Entonces, reservados para la clase 2 y superiores. Entre la clase 1 y 2, nunca voy a reservar menos de 125 asientos, es la misma. Y entonces aquí esta le voy a poner 257. Y esta es la cantidad de asientos, como es acumulado, que sí o sí voy a reservar para la clase 1, 2 y 3, es decir, 3 y superiores. Con superiores, les voy a escribir acá, con clases superiores me refiero a clases mejores, pues se supone que la clase 1 es la mejor, la clase 2 la siguiente y así. La clase 4 es la peor bajo este supuesto. Entonces le voy a poner 1 y 2, para que se entienda que superior no es por el número mayor, sino por el tipo de clase. Y este es el tipo. Ya. Y ahora que ya encontré mi DI, solamente me falta encontrar el I. ¿Y qué es el I? Si se dan cuenta, el I no es ninguna fórmula muy complicada, es la capacidad total que tenía, que mi capacidad total era de 300, menos lo que yo voy a reservar. Y esta es como nuestra interpretación final. Entonces, lo que yo voy a tomar como I1, que es la capacidad total. ¿Por qué tomo como I1 la capacidad total? Porque ojalá para mí, o sea, yo estoy dispuesto a vender todo a mi tarifa 1, a mi tarifa de 250. Ojalá tuviera la demanda suficiente para vender todo a la tarifa de 250, pero claramente no va a ser así. Pero esta es mi disposición. Yo estoy dispuesto a vender todos mis productos a 300. El I2, que es cuántos productos estoy dispuesto a vender a ese precio, va a ser la capacidad, que es 300, menos los que yo voy a reservar, que van a ser solo para la clase 1, ¿cierto? Porque yo dije que nunca voy a reservar menos de 49 a 250 pesos. Entonces voy a tener que dejar 251 para la clase 2. Y hago lo mismo con las que vienen. Este van a ser la capacidad, que es 300, menos el B2, que serían 125. Y esta es lo máximo que yo estoy dispuesto a vender a un precio I3 o menor. O mayor, perdón. Y bueno, por último tenemos este que sabemos que va a ser 300 menos el B3. Eso significa que yo estoy dispuesto a vender solo 43 a un precio de 50, creo que vale este. Sí. Solo estoy dispuesto a vender 43 a un precio de 50. ¿Por qué? Porque sé que si yo vendiera más me los van a comprar, pero me arriesgo a guardar asientos para precios más altos. Y de esto se los escribí acá, que estaba escondido, esto también lo tienen ustedes, que era para no demorarme en escribirlo ahora, que esto es lo mismo que decir esto acá, esto que calculamos acá, tenemos acá, para la tarifa 1 reservo 300 asientos, para la tarifa 2 251, y así sucesivamente a medida que me vayan comprando. Y para la tarifa 4 solo voy a reservar 43 asientos, porque lo más probable es que lo primero que se va a vender van a ser estos 43 asientos, pero aunque llegue una persona a 44 a comprarme este precio, yo le voy a decir que no, porque va a tener que comprar ya la tarifa más alta, y así sucesivamente. Y según mis cálculos, la disposición a pagar debería alcanzar para que se vendan todos los asientos, en los diferentes precios. ¿Dudas con el ejercicio? Son puras fórmulas en verdad, pero lo importante es la interpretación. Probablemente las preguntas que les hagan de teoría van a ser de la interpretación de este tipo de cosas. ¿Quedó claro? Sí tiene. Ya, bacán. Entonces eso sería. Vamos con el ejercicio número 2, que es todo lo contrario a esto. Si ahora nosotros fijamos cantidades de ventas, cantidades de asientos, ahora lo que vamos a hacer es fijar precios, dadas ciertas cantidades que ya están asignadas. Entonces el problema 2, que es un problema de pricing, nos dice, tenemos una cadena de gimnasios y el servicio de entrenador personal es cada vez más importante, aunque no todos los usuarios lo van a contratar.
Los usuarios difieren en términos de su necesidad de este servicio y por tanto tienen diferentes disposiciones a pagar. El dueño de la cadena ha encontrado que la segmentación de su demanda es por horario, según si los usuarios pueden ir a entrenar en horarios de oficina o no. Entonces, es como una diferenciación de clientes como la que hacíamos en Orga Industrial. Entonces, vamos a decir que la gente que... Vamos a tener dos tipos de personas. Las que entrenan en horario fijo, que es de 5 a 9, y las personas que entrenan en horario flexible, que es a cualquier hora menos de 5 a 9. Vamos a tener esos dos tipos de clientes. Nos dicen, el número de usuarios en cada segmento es bastante estable. O sea, ya nos controlaron cuánta gente compraría cada plan. Pero la cantidad que contrata el entrenador personal varía según la disposición a pagar. Nos están diciendo que en general la gente que tiene horario fijo tiene una disposición a pagar de 77, pero la gente que tiene horario flexible, o sea que en cualquier hora menos de 5 a 9, tiene una disposición a pagar de 26. ¿Ya? El dueño contratado a través de un test estadístico que la disposición a pagar es esta, y que además la disposición a pagar distribuye normal. Obviamente no estas 530 personas tienen exactamente la misma disposición a pagar, sino que va variando un poco. Aquí está la tabla y la pregunta es, asumiendo que un usuario no contrata el servicio si es más caro que mi disposición a pagar, entonces, ¿cuál es el precio que va a maximizar el ingreso de cada segmento? O sea, me están pidiendo que fije dos precios diferentes para cada tipo de usuario, siendo que yo quiero maximizar mis ingresos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya tenemos los usuarios, tenemos la disposición a pagar y tenemos la desviación. Para la gente que está con Omar, que ya vio esto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se le ocurre? Oli, ¿estás ahí? Yo sé que tú sabes. No me acuerdo, la verdad. Ya, pero entonces veámoslos entre todos y todas. Lo que yo quiero hacer es maximizar mis ingresos, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser a través del solver, que suena algo súper lógico, voy a ocupar el solver para ver cuál es el precio que va a maximizar mis ingresos. Y mi función objetivo va a ser los ingresos. Entonces, ¿cómo yo calculaba los ingresos? Les puse aquí un pequeño hint para que lo fueran recordando. Aquí es. Este signo está al revés, no se confundan. Para que lo cambien. No. Ahí sí, ya. Entonces, para fijar el mejor precio posible, debemos utilizar el solver considerando la siguiente función de ingreso. Las funciones de ingreso siempre fueron P por Q. En eso estamos todos y todas de acuerdo, ¿cierto? O sea, lo que yo gano va a ser el precio que pongo por la cantidad que vendo. Sin embargo, aquí hay un pequeño cambio a lo que hacían antes, que ahora esto lo tengo que multiplicar por la probabilidad de que el cliente me vaya a comprar, porque recordemos que no todos los clientes de cierto segmento me compran, sino solo los que tienen una disposición a pagar mayor que el precio que fijé. Entonces, esa es justo la probabilidad que yo voy a utilizar, la probabilidad de que la disposición a pagar sea mayor que el precio que establecí. Entonces, les dejé eso como hint para que lo tengan ahí. Entonces, mi función de ingresos va a ser el precio que yo voy a fijar por, esto lo voy a hacer acá abajito, ahí. El precio que yo voy a fijar por los usuarios potenciales que me pueden comprar. Por eso aquí les puse, será la cantidad máxima que puedo vender. Eso es como lo que podría llegar a vender por la probabilidad de que de estos 30, de que estos 530 usuarios, algunos tengan una disposición a pagar mayor que el precio que yo voy a fijar. Entonces, eso sería ya mis ingresos, y eso mismo para ambos. Entonces, lo único que me estaría faltando para poder tirar el solver es justamente cuánto es esta probabilidad, cuánto es la probabilidad de que la disposición a pagar sea mayor que el precio establecido. Y también les dejé aquí cuál es la fórmula que se utiliza para eso. Vamos a decir que, recordemos que en este caso, como es
X mayor que P, hacemos 1 menos la probabilidad de que X sea menor que P, ¿cierto? Para ocupar directamente las funciones y no tener que usar la inversa, ni falso, ni nada, todo normal. Entonces, esta va a ser igual a 1 menos la distribución normal con X, que va a ser el precio que yo fijé, que voy a fijar, la media, que en este caso la media está representada por la disposición a pagar, y la desviación estándar. Y todo esto sabemos que es acumulado porque estoy diciendo que es 1 menos X menor o igual que P. Entonces le ponemos verdadero. Y esto acá. Ya. Entonces ya tengo todo listo para llegar y ocupar el solver y que me fije justamente cuál es el mejor precio. Recuerden que se van aquí a datos, solver. Si es que tienen, ¿cómo se llama esto? Si es que tienen Mac, les recomiendo que practiquen estas cosas antes porque probablemente el solver les pueda fallar en algún momento, así que practíquenlo. Tenemos que la celda que yo quiero cambiar es esta de aquí, que es la de 15, la función objetivo son los ingresos, y ojo, cambien esta opción porque generalmente ocupábamos minimizar, pero ahora lo que yo quiero es maximizar mis ingresos. Y marquen esta opción porque los precios no pueden ser negativos. Entonces nos dio que el mejor precio que podíamos obtener era de 64.13. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el otro segmento. Este sería 16. Sí. Sí. 20.44. Y ahí ya tengo entonces los mejores precios que podría fijar. Entonces la respuesta que ustedes deberían poner, ojo que estas preguntas siempre van con una respuesta escrita, pero es simple. Los precios para el segmento de horario fijo debiese ser de 64.13. No nos dicen si está en pesos, en dólares, en nada, entonces lo voy a dejar así. Mientras que para el flexible deberían ser de 20,4. Esa sería la respuesta final. ¿Dudas con ese ejercicio? Si se dan cuenta, es bien simple el procedimiento, solo que hay que también saber interpretar los datos que nos dan. ¿Dudas? ¿No? Pasemos al siguiente ejercicio entonces, o sea, el siguiente inciso. En este caso nos dicen que ya deje de hacer esta discriminación en segundo grado como la hacíamos antes, y que vamos a decir que todos pertenecen a un mismo segmento de la demanda. ¿Cuál sería el valor esperado de la disposición a pagar y de la distribución y de las desviaciones estándar de esto? Entonces, sabiendo que voy a tener mezclados estos dos tipos de usuarios, tengo que generar y encontrar los datos de un segmento que va a estar agrupado por estos dos, van a estar todos mezclados. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de usuarios total que voy a tener de este nuevo segmento que voy a crear? ¿Cuántos son? Son 800, porque es 530 más 270. Ese es el total de el nuevo segmento que voy a crear. Y ahora tengo que sacar la disposición a pagar. Esto no es tan simple. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, la disposición a pagar va a ser un promedio entre estos dos. No puedo llegar y decir eso porque de hecho la gente de horario fijo son más personas que la gente de horario flexible. Entonces, lo que tendría sentido es hacer una ponderación. Entonces, lo que voy a hacer es justamente eso. Voy a ponderar el peso que tiene al final cada tipo de usuario por el total. Entonces, los precios los voy a copiar esto mismo de acá arriba, porque va a ser igual, me cambió, no. Entonces, el peso va a ser cuántos son, que son 530, del total del nuevo segmento. Entonces, en este caso va a ser 270 del total del nuevo segmento.
¿Ya? Aquí voy a multiplicar este peso por su media, que en este caso recordemos que la media va a ser la disposición a pagar, y en este es exactamente lo mismo. Y ahora recién yo ya puedo llegar y calcular cuánto va a ser la disposición a pagar del segmento nuevo, que va a ser la suma de estas dos. Ahora me estaría faltando entonces la desviación estándar. ¿Cómo se les ocurre trabajar con la desviación estándar? Bueno, aquí igual ya les puse, que se trabaja a través de la varianza. ¿Por qué no puedo llegar y ponderar desviaciones estándar? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto mismo que hice con el peso? Bueno, básicamente es porque la desviación estándar es la raíz de algo. Entonces yo no puedo decir que 2 por la raíz de algo, 2 por la raíz de 2, por ejemplo, no es lo mismo que raíz de 2 por 2. No es lo mismo. Entonces, sí o sí, para poder trabajar todo en iguales ponderaciones, voy a tener que sacar la varianza, que es el cuadrado de las desviaciones estándar. Entonces, la varianza va a ser este al cuadrado y este al cuadrado. Y aquí hay que tener mucho ojo. Yo no puedo llegar y multiplicar el peso regular por la varianza. Es el peso al cuadrado, porque tengo que tener todo en la misma medida como les comenté antes. En este caso va a ser todo como cuadrático. ¿Por qué? Porque eleva al cuadrado ya mi desviación estándar. Entonces, esto es muy importante porque esta es una pregunta de prueba y al momento de la prueba nadie sabía sumar varianzas ponderadas, como que todos pusieron peso por la varianza Isao. Pero no es así, el peso tiene que ir al cuadrado. Así que eso es algo que tienen que considerar por si acaso. Entonces, esta va a ser el precio al cuadrado. El precio al cuadrado. El peso al cuadrado. Ah, puse el precio. Es el peso, aquí está, el peso al cuadrado por la varianza. De nuevo tomé esto, no, ahí sí. Por la varianza. Entonces, recordemos que lo que estamos buscando es desviación estándar, entonces va a ser la raíz de la suma de los pesos de las varianzas ponderadas. Este va a ser entonces la información del segmento nuevo. El segmento nuevo tiene una disposición a pagar de 59.7 y una desviación estándar de 25.5. Y a raíz de esto nos piden si durante la pandemia todos tuviesen flexibilidad horaria. O sea, ahora todos van a formar parte de un nuevo segmento de flexibilidad horaria. ¿Cuánto cambiarían los ingresos si se define el valor esperado obtenido en la pregunta 2? O sea, este de acá. Este es el valor esperado. Como el precio para el nuevo segmento de mercado y la disponibilidad a pagar como una distribución normal con parámetros encontrados en la pregunta 2. ¿Entendieron la pregunta? ¿Entienden qué tienen que hacer? Voy a llegar y voy a copiar esto de aquí, porque lo vamos a utilizar. Pero básicamente me dicen cuántos son los ingresos, considerando que este es el precio para un nuevo segmento. Para este sí es un nuevo segmento. 100% flexible. ¿Ya? Es como un nuevo usuario, una nueva división de los usuarios. Y yo estoy diciendo, primero, ¿cuántos son los usuarios de este nuevo segmento? Los 800. Exacto, porque me están diciendo que todos ahora son flexibles. ¿Cuánto es la disposición a pagar, según esto? También es 59,78, ¿no? Exacto. 50, esa. ¿Y cuánto sería la desviación estándar? Lo mismo, esta de acá. ¿Y cuánto sería el precio que yo estoy fijando?
según lo que me dicen. Me están diciendo que el precio es el valor esperado que obtuve en la pregunta 2. O sea, es la misma disposición a pagar que yo saqué antes. Y entonces los ingresos van a ser la misma función que antes. Los ingresos van a ser la cantidad de usuarios por el precio que yo estoy fijando, por la probabilidad de que ese usuario me compre. La probabilidad de que ese usuario me compre es que su disposición a pagar es mayor que el precio que yo fijé. Entonces solamente nos estaría faltando calcular este de acá, que como vimos arriba se calcula como 1 menos la distribución normal, ¿está? Sí. Y tengo que poner precio, disposición a pagar, y si la desviación estándar. Y además sabemos que siempre va a ser verdadero el acumulado. Y nos da que en este caso la probabilidad es del 50%. O sea, de estos 800 usuarios, probablemente el 50%, o sea, la probabilidad de que de aquí su disposición a pagar sea mayor que el precio, o sea, que estén dispuestos a pagar más de 60.000 o 60 pesos, lo que sea, es del 50%. Por lo tanto, voy a asumir que son 400 usuarios los que me van a comprar el servicio. Y dado eso, tengo 23.915 de ingresos. Eso es si yo llego y considero que todos tienen un horario flexible. Pero la pregunta es, ¿cuánto cambian los ingresos? ¿Cuánto cambian de que yo llegue y trate a todos como un solo segmento versus que yo haga esta diferenciación? Si yo hago la diferenciación, mis ingresos van a ser de esa cantidad, ¿cierto? ¿lo sumo bien? Sí, 25.433. 25.433. Y lo que yo gano, considerando que son todos iguales, son 23.915. Entonces, ¿qué es mejor? Siempre es mejor poder diferenciar a los clientes. Y esto luego tienen que saber de orga industrial. Siempre voy a ganar más cuando puedo identificar de manera más específica la disposición a pagar de los clientes. O sea, eso es por definición. Y eso sería, chiques, igual creo que fue muy rápido la ayudantía, disculpen. Pero esa sería la ayudantía de hoy. Entonces aprendimos a encontrar cantidades y a encontrar precios cuando las cantidades están fijas. Voy a dejar de grabar.